Es un honor, un privilegio para mí en esta mañana otra vez volver a abrir la palabra y estudiar todas estas cosas que Dios dejó para nosotros en la Biblia, en su palabra escrita. Seguimos estudiando el libro de Mateo. Cuánto que hay en este libro, con ese título que pusimos, A Dios lo que es de Dios. Yo creo que podríamos hacer un mensaje en este momento, si ustedes me ayudan, solo con este título, ¿verdad? Solo con este título. Pero hoy nos toca meditar juntos sobre un tema revolucionario. Es el milagro que realizó Jesús cuando le dio de comer a esas 5.000. En realidad no eran 5.000, eran 5.000 hombres, sin contar quizás 5, 6, 7.000 mujeres, quizás más, porque siempre había más mujeres que hombres. Y qué sé yo cuántos niños, porque imagínense que en aquella época se tenían muchos hijos, así que no sé, yo no me animo a poner una cantidad, pero cuando la Biblia habla de 5.000 hombres, está hablando como de 25.000 personas. ¡Wow! Ese sí que fue un milagro irrefutable, porque había tantos testigos que nadie jamás pudiera refutar lo que pasó allí. Quizás otros milagros podrían decir, no, está bien, Lázaro estaba vivo, no resucitó. O podría decir, no, ese que se sanó tenía un problema en la mente, estaba enfermo pero no era físico. O sea, cualquiera puede decir cualquier cosa cuando quiere echar barro sobre alguno de los milagros de Jesús. Pero alimentar a 20.000 personas sin prácticamente nada y con todas esas personas de testigo es uno de los milagros más revolucionarios, más importantes. Tan importante es que los 4 evangelistas, las 4 personas que escriben sobre la vida de Jesús, los 4 hablan de este milagro. Por supuesto, no todos hablan de todas las cosas que hizo Jesús. Primero porque era muy difícil llevar la cuenta. El encargado era Mateo. Mateo es el que más relata todo, porque era el anotador, era el que llevaba una libretita con registro de lo que Jesús hacía. Pero los demás no llevaban registro y luego se fueron acordando muchos años después y comenzaron a escribir las historias de lo que habían vivido con Jesús y a alguno le impactó más una historia que otra. Por eso encontramos que Lucas habla de algunas cosas, Juan de otras, Marcos habla de algunas, Mateo de otras, pero los 4 hablan de este milagro. Por eso es un milagro bien importante el que vamos a hacer hoy. Y claro, no nos vamos a quedar solo con lo que Mateo dice, aunque Mateo tiene algunas cositas súper claras cuando habla de este milagro. Y vamos a leer primero lo que dice Mateo y después nos vamos a ir rápidamente a lo que dicen los otros evangelistas para darle un poquito de color. ¿Estamos juntos? ¿Estamos juntos? Miren, vamos a ver, Mateo 14, de los versos 13 en adelante, dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, nos paramos ahí, creo que solamente, ahí está, solamente ese pedacito de versículo. ¿Qué noticia escuchó Jesús? Está muy fácil decir cuando Jesús escuchó la noticia. ¿Qué noticia? Bueno, les cuento qué noticia era. Escuchó la noticia de que Herodes había asesinado a su amigo, a su primo, a su compañero de ministerio, Juan el Bautista. Escuchó la noticia de que le habían cortado la cabeza al que era su primo y habían nacido con meses de diferencia y se habían criado juntos en la carpintería y habían corrido juntos cuando eran chicos y habían inventado historias cuando eran adolescentes, se habían educado juntos. Ese Juan que lo bautizó a Jesús y que lo reconoció por primera vez cuando dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Juan que dijo, soy más grande que él físicamente, pero no soy digno de atarle el cordón de sus zapatos. Ese Juan, primo de Jesús y amigo íntimo de Jesús, lo habían decapitado. Y le vinieron a dar esa noticia. Y eso desmorona a cualquiera. Pónganse en el lugar de Jesús hombre,
Eso desmorona a cualquiera. Entonces seguimos leyendo. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús les dijo: esto no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuando quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Esa es la versión corta. Pero Juan, que debe haber sentido mucho, de otra manera, desde otro lugar, este milagro, da mucho más detalles. Permítanme que le lea lo que dice Juan, todo sobre lo mismo. Juan, desde los versículos del capítulo 6, los versículos 5 al 13, dice, no los voy a leer todos, es solo un repaso que vamos a dar, dice, dirigiéndose a Felipe, Jesús, dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar para alimentar pan a toda esta gente? Lo que leímos antes era como un resumen que hizo Mateo. Pero ahora fíjense, Juan, el detalle. Dice, Jesús, dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Pero dice Juan, ojo, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero estaba poniendo a prueba a Felipe. Dice, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente, definitivamente. Entonces habló Andrés, otro de los discípulos, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho, dijo, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Se dan cuenta la cantidad de gente que estamos hablando? Un estadio completo de los grandes, lleno de gente. Jesús dijo entonces, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Y entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos. Acá coinciden con los restos que la multitud había dejado después de comer. Ahora, es tan grande este milagro, pero tan grande, como les decía, tan irrefutable, tan bestial. ¿Cómo le vamos a dar de comer? O sea, no tiene... Ahora vamos a hacer algunos detalles, pero es tan grande el milagro que a veces nos oculta la enseñanza. Porque vemos la multitud y vemos a todos comiendo, la gente desesperada por comer, imagínense. Imagínense todo el día sin comer y no comían seguido, quiero decirles, no comían seguido esa gente. No es como nosotros que desayunamos todo antes de venir. Esta gente a veces comía una sola vez al día y cuando podía. Pero es tan grande este milagro, tan grande, que nos oculta a veces la enseñanza. A ver, los milagros que hacía Jesús tienen por lo menos 5 objetivos. El primero era confirmar el mensaje. Por eso hacía un milagro, porque él estaba diciendo, el poder de Dios está conmigo. Recuerden que cuando Jesús hacía los milagros, todavía él no había muerto, por supuesto, ni resucitado, ni había venido a la tierra el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo a nosotros nos confirma cuando algo es de Dios.
El Espíritu Santo da testimonio a nosotros, pero en ese entonces no estaba el Espíritu Santo en la tierra. La gente no tenía el Espíritu Santo, entonces eran necesarios los milagros. Ojo, hoy también Dios hace milagros, pero el Espíritu Santo está y Él confirma el mensaje y el mensajero. Nosotros podemos sentir ese discernimiento que nos da el Espíritu para darnos cuenta cuando el mensaje es verdadero de Dios o cuando no. Eso es doctrina, ¿eh? Bueno, no importa, no me voy a meter en ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El milagro era necesario para confirmar el mensaje y para confirmar al mensajero, para confirmar que el Hijo tiene el poder de Dios. Él era el Hijo de Dios, Él era Dios y necesitaba hacer esos milagros. Pero además, un tercer objetivo es mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque hasta ahora, gente, en el Antiguo Testamento, todo era ley, todo era, puff, cae la espada y te corta al medio. Ojo por ojo, lo que es blanco es negro. Pero ahora viene una nueva etapa con Cristo que se llama gracia, que se llama misericordia. Entonces los milagros eran para mostrar misericordia. Por eso muchas veces Jesús dice, tus pecados te son perdonados, levántate y camina. Él está hablando de un concepto de misericordia en el Nuevo Testamento y lo estaba poniendo al alcance de la gente a través de los milagros. Seguimos hablando algo de doctrina. Pero bueno, luego darle la gloria al Padre, porque en cada milagro Él le daba la gloria a Dios, porque Él era Dios, pero estaba haciendo esa conexión. Dios y yo somos una sola cosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Jesús. Entonces Él le estaba dando la gloria al Padre y además estaba enseñando, que es el punto número 5. Ahora vamos a seguir la secuencia, después vamos a volver a esto de estos puntos. Es importante, pero tengo tantas cosas hoy y el reloj corre. Entonces, vamos a volver a la secuencia. Acompáñenme juntos a ver la secuencia. Primero dice la Biblia, salió, después de recibir esa terrible noticia de que habían matado cortándole la cabeza y en una situación tan fea, que no podemos entrar en eso, pero muy fea, a su amigo Juan el Bautista, con 30 años, 31 años, le cortaron la cabeza por una estupidez. Era algo terrible. Entonces dice Jesús que salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. No dice la Biblia, pero yo estoy seguro que Jesús lloró. No lo dice la Biblia, pero es tanto lo que significaba esa muerte para Jesús, que lloró, estoy seguro, porque se había quebrado, hasta el punto de decir, dejo todo y me voy con una barca. Se subió a la barca con sus discípulos y se fue para estar a solas, dice la Biblia. Pero, me gusta un video de la película esa, The Chosen, ¿se pronuncia así? Que claro, como es una película, le tiene que poner un poquitito de sal y pimienta a la historia. Y entonces muestra que la gente se corría la voz entre los pueblos de que Jesús se había ido para estar a solas a cierto lugar. Y se empezó a correr la bolilla y la gente salía de los pueblos. Imagínense esto, un pueblo tenía 300, 400, 500, 1000 habitantes. Todo el pueblo salía para ir a donde estaba Jesús. No un grupo, no los hombres, no las mujeres, no los niños, todo el pueblo, hasta los perros, salían caminando por el desierto para ir a donde estaba Jesús. Pueblos enteros. Imagínense que para juntar 25.000 personas que posiblemente serían, se movilizaron muchos pueblos de los alrededores, porque los pueblos eran chiquitos. Había pueblitos que tenían cientos de personas nomás, pueblos enteros, gente arrastrándose con muletas, enfermos, desahuciados. Acuérdense que no había hospitales, que no había médicos. Ahora es muy fácil, nosotros vemos las cosas de otra manera. Una persona se enfermaba y se la aguantaba hasta que se moría. No había otra opción. No había otra opción. Por ahí alguien le ponía un poquitito de algún yuyo que habían encontrado por ahí para ver si se sanaba. O sea, no había nada, no había nada. Imagínense, Jesús sanaba, Jesús daba de comer, era la esperanza.
Hasta los perros se levantaron para ir a donde estaba Jesús. Y entonces dice la Biblia que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Después vamos a leer otro pasaje que dice, porque vio que estaban como ovejas sin pastor, desorientados, perdidos, sin casa, sin saber a dónde ir. Una oveja sin pastor no tiene idea de dónde va, simplemente camina en círculos. Y esa gente era así. No tenían futuro, no tenían presente, no tenían nada. Lo único que tenían era un pasado horrible y un futuro que ni se lo imaginaban porque iba a ser peor que el pasado. Vio a las multitudes, dice, y tuvo compasión de ellas. ¿Qué pasó? Vio a las multitudes y se olvidó de su dolor por Juan que habían matado. No es el mensaje de hoy, no es el mensaje de hoy, pero yo no pude dejar de reflexionar cuántas veces nuestros problemas, cuántas veces nuestro sufrimiento, que es real, porque sí tenemos problemas, cuántas veces todo lo que nos está pasando a nosotros no nos deja ver a la gente que está a nuestro lado y que tiene a veces muchos más problemas que nosotros, pero nuestros problemas no nos dejan ver. Si Jesús hubiera dicho, estoy en un momento de duelo, a otra cosa mariposa, se me van todos, yo voy a estar a solas. Tenía derecho. Habían matado a su amigo. Su problema era muy grande. Él había decidido dejar lo que estaba haciendo, irse solo con sus discípulos y se le vino un mundo de gente, todas las aldeas de alrededor. Él podría haber dicho, muchachos, den vuelta a la barca y vamos para otro lado. Quiero estar a solas. He decidido estar a solas, quiero estar a solas. Tenía derecho. Sin embargo, dice que se olvidó de todo, eso lo digo yo, pero definitivamente se olvidó de su dolor cuando vio el dolor de la gente. Y a veces me pregunto, tantas veces estamos en una situación donde sabemos que somos necesarios para otra persona y decir, no, estoy cansado, me tengo que ir de vacaciones, ya está, me quiero tomar unos días, es demasiado para mí. ¿Cuántas veces lo decimos? Quiero estar a solas, no. Y nuestro problema, que es real, nuestras preocupaciones, que son reales, no nos dejan ver el dolor de la gente que nos rodea. Y Jesús aquí con este ejemplo nos está diciendo, yo dejé de lado todo el peso que tenía por la muerte de mi primo y amigo. Lo dejé de lado todo cuando vi el sufrimiento de la gente. Claro, ese no es el mensaje de hoy, pero solo quería dejarlo como una reflexión, porque nos está llamando Jesús con sus movimientos a movernos como Él se mueve. A decir, llega un momento donde tenemos que mirar a la gente que nos rodea y ver el sufrimiento de esa gente, ponernos en sus zapatos, tener empatía, llorar con el que llora porque la están pasando mal, igual que nosotros, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, démoselos. No dejemos que nuestro problema nos cierre la ventana de los problemas que están a nuestro alrededor. Marcos, otro de los discípulos que estaba presente, dice, cuando Jesús salió de la barca, Marcos 6:34, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Fabuloso. Pero además de enseñar, hizo milagros. Porque miren lo que dice Mateo, creo que ya lo habíamos leído, pero lo leemos de nuevo. Mateo 14:14 dice, cuando Jesús bajó de la barca, todos hablan de lo mismo, solamente distintas personas. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Fíjense que Marcos dice, les enseñó. Y Mateo dice, sanó. ¿Por qué? Porque hizo las dos cosas. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando enseñaba, también hacía milagros. Otra vez. ¿Por qué? Porque tenía que confirmar el mensaje, tenía que confirmar el mensajero, tenía que mostrar misericordia y tenía que dar la gloria al Padre. Son los 4 puntos, pero nos quedó uno en el tintero. Nos quedó uno en el tintero y de ese vamos a hablar ahora. Nos perdimos el punto 5. Cuando hablamos antes eran 5 puntos.
Ahora les mencioné 4. ¿Y qué pasó con el quinto, de enseñarles algo? Ahora viene el quinto. Ahora viene el quinto. Mateo dice, 14, 15 y 16, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado. Claro, la gente había salido de los pueblos y había caminado. Mientras que Jesús venía en el bote, remando, la gente ya sabía a dónde iba y habían salido de los pueblos, caminando, quizás horas, para encontrarse con Jesús. Este es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Despide a las multitudes, le dicen sus discípulos, muy coherentemente, para que puedan ir a las aldeas y comprar comida para comer. Y Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Y acá viene. A ver, repasemos un poquito. Jesús ya había terminado. ¿Había terminado de qué? De tratar con la multitud. ¿Por qué? Porque había enseñado y había hecho milagros. Ya está. Por eso los discípulos le dicen, despide a la multitud. Ya está. ¿Qué quieres hacer ahora? Ya les enseñaste. ¿Por qué? Porque tuvo compasión de las multitudes y les enseñó que hay un futuro mejor. Pero además de eso mostró misericordia y sanó a los enfermos. Hizo las 2 cosas que tenía que hacer. Ya está, se terminó el trabajo con la multitud. Señores, vamos a casa. Ya está todo lógico. Pero Jesús dice, no, denles de comer. ¿De qué estamos hablando? De que Jesús en ese momento deja de tratar con la multitud y empieza a cumplir el punto 5 con sus discípulos. ¿Cuál era el punto 5? El enseñarles algo. A la multitud, no. Con la multitud ya había terminado. Ya está. Enseñó y sanó. ¿Y ahora? Y ahora venía a enseñarles a los discípulos, a ustedes y a mí. Señores, paramos, stop, reset. Empezamos el mensaje. Ahora empezamos el mensaje. Lo anterior había sido una introducción. Porque el milagro de alimentar a todas esas personas no fue para enseñarle a esas personas, sino para enseñarles a sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Tú y yo hoy aquí. Nosotros somos el equipo de Jesús. Nosotros somos el equipo evangelístico de Jesús. Por eso este milagro no es para la multitud. Este milagro es solo para nosotros. La multitud comió. ¿Qué se van a enterar de dónde salieron los pescados, de dónde salieron los panes? Simplemente llegaban los canastos y agarraban el montón, se lo metían en los bolsillos, en la capa, se lo guardaban, porque claro que, pónganse en el lugar de esa gente que no comía seguido. Se desesperaban por meterse la comida en la boca. ¿A ustedes les parece que alguien pensó de dónde había salido esta comida? No, ellos comieron y chau, y se fueron a sus casas. Ya había terminado de tratar con la multitud. El tema ahora era con los discípulos. Por eso ponemos a 0 y pongan a 0 sus relojes. La enseñanza es para nosotros y comienza el verdadero mensaje. Dice Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice Jesús dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Ya lo leímos, pero ahora lo quiero leer desde otro ángulo. Ahora nos está hablando a nosotros. Ya no hay 25.000 personas acá. Ya no están 5.000 hombres sentados ahí. Ya tenemos hambre, tenemos hambre. No, nada. Estamos nosotros solos. Y Felipe le contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pescados, pero no sirven para nada ante esta multitud. Esos fueron 2 de sus discípulos que definitivamente eran los voceros de todo el equipo, de todo el grupo. 2 de nosotros se pararon y le dijeron a Jesús, estamos en el horno, no podemos. Primero Felipe, para interpretarte a vos o a ti, a alguno de nosotros. A ver, Felipe, ¿qué pasó con Felipe? Y Felipe dijo, no tenemos dinero. Lo vio desde su necesidad del problema. Vio el gigante y se miró el bolsillo
Dice, no tenemos nada. No tengo ni un paquete de galletitas. Lo vio desde su necesidad y dijo, no hay opción, porque lo miró desde lo que tenía. Pero luego Andrés estuvo un poquitito más inteligente, y un poquitito más inteligente que Felipe, y salió a buscar a ver si encontraba algo, y encontró. Nunca me acuerdo cuánto eran, si eran 5 pescados y 2 peces, o 2 peces y 5 pescados, siempre pasa lo mismo. Pero no importa, encontró unos peces, no pescados, sino unos peces y unos panes, encontró unos peces y unos panes, y dijo, ok, encontré esto, pero lo que tengo tampoco sirve para nada. O sea, lo midió desde sus fuerzas y dijo, un poquito de fuerza tengo, pero no alcanza. No da ni para que comamos nosotros los íntimos. ¿Cómo va a dar para alimentar a toda esta gente? Llenaba la ladera la gente y ya imagínense, la multitud empezaba a presionar. Entonces Jesús dijo, Juan 6:10, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Estamos leyendo otra vez lo que ya leímos. Pero ahora empieza la clase práctica de Jesús hacia nosotros, hacia sus discípulos. Primero, sienten a la gente, vamos a parar la pelota. ¿No ve que se están moviendo? ¿No ve que están los chicos corriendo por todos lados? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro verdadero objetivo si no los contamos? Entonces Jesús le dice, vamos a parar la pelota, como se dice en el fútbol, vamos a parar la pelota y mirar hacia nuestro alrededor. Cuéntenlos, dice Jesús. Quiero saber cuán grande es nuestro gigante. Quiero saber qué tamaño tiene nuestro problema, le dice Jesús a sus discípulos, enseñándoles que podemos tener problemas grandes, pero a veces los vemos más grandes de los que son. Entonces, sentémoslos en la hierba, hagamos grupos y contémoslos para saber a ciencia cierta a qué problema nos estamos enfrentando. A ver, muchas veces nuestros problemas no son tan grandes como los vemos a la noche cuando nos vamos a acostar. A la mañana por ahí se ven distintos, a la noche se ven mucho más grandes. Entonces Jesús dice, muchachos, identifiquemos realmente cuál es nuestro problema. Vamos a contar a la gente. Y luego vamos a contar lo que tenemos. Tenemos 5 panes y 2 peces. Eran 5 panes y 2 peces. Es lo que tenía el chico ese. Vamos a ponerle 15.000 personas, para no andar exagerando. La verdad que tiro números porque es increíble. Una familia podía tener 3, 4, 5, 6, 7 hijos. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. No sé cuánta gente había, pero vamos a poner 15.000 personas. Dice, a ver, tenemos 5 panes, 2 peces, 15.000 personas. 2 panes por persona, 1 pez por persona, 30.000 panes y 15.000 peces necesitamos. A ver, ¿qué serían eso? Y serían 3 containers high cube de 40 pies, esos camiones 18 ruedas, más o menos. ¿Sí? Más o menos, yo le calculo 30.000 panes, más o menos, son unos panes redondos, los pescaditos. Sí, más o menos 2, 3, 4 containers de esos cargados de comida. Y que había una canastita. A ver, tenemos que identificar el problema y nuestra necesidad y lo que tenemos. Entonces, ahora vamos a empezar a ver el problema desde el punto de vista de Dios. Dice que lo primero que hizo Jesús fue tomar los panes. Tomó la comida. Agarró el paquetito ese que tenía ese nene y lo tomó Jesús. Y a mí esto me hace ruido. Porque ¿para qué quería eso Jesús? Era tan importante esos pocos panes y ese par de peces. No servía para nada, objetivamente hablando. Pero los tomó, agarró lo que había, tomó lo que había. Y saben, cuando yo veo esto me acuerdo siempre, y voy a ser rápido porque no quiero que nos agarre el mediodía a nosotros, porque de hablar de comida le va a dar hambre. Pero, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento, porque el concepto es el mismo, en el Antiguo Testamento cuando estaba esa viuda, esa gran hambruna que estaba
en Israel, o sea, el reino del norte, no Judá, sino la parte norte del territorio de Israel, que se llamaba Israel, había una hambruna absoluta, no llovía, un hambre terrible, y estaba Elías, el profeta Elías, y llega a la casa de una viuda que estaba prácticamente a punto de morirse, una choza, imagínense, 4 chapas ahí en el medio del campo, con un hijo, viuda con un hijo, no tenían más comida. Llega el profeta, grandote, gordo, como todos los profetas. Perdón si hay algún profeta que me está escuchando. Se sienta en la mesa y dice, tengo hambre, quiero comer. Entonces la viuda, muy respetuosa, le dice, lo vamos a leer, 2 Reyes 17, 12 al 16. También tráeme un bocado de pan, le dijo el profeta. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña, dice, para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Y luego con lo que sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Ya suena feo esto, ¿no? Pues el Señor, le dice, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Era un profeta de verdad, no se crean todo lo que dicen los profetas, pero este era un verdadero profeta. Ahora la pregunta es, no le dijo a la viuda, andá a la alacena, la vas a ver llena de cosas. No. Le dijo, con lo poco que tienes, prepárame la comida y nunca te va a faltar. Y entonces ahí cuando yo estaba leyendo esto que Jesús dice que tomó esos panes, me acordé lo de la viuda. Jesús podría haber dicho, bueno muchachos, miren, atrás de esa piedra empiecen a agarrar pescado, está lleno de pescados, atrás de esa piedra, esa otra piedra está lleno de panes, empiecen a llevar panes y sin olvidarse de lo que ese chico tenía. Se podrían haber olvidado de lo que ese chico tenía. Así como el profeta Elías le podría haber dicho, no, tranquila, entra a tu casa ahora y no vas a ver que adentro de tu casa no hay lugar para tanta comida que hay. No, la casa seguía vacía, el tarro seguía vacío de la viuda, no tenía aceite. Le dice, prepara con lo que hay, con lo que tienes. Entonces ese es el mismo concepto de que Jesús agarró lo poco que había, lo tomó. Jesús tomó, dice Juan en el capítulo 6 y verso 11, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Y después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Tomó los panes y dio gracias a Dios. Y ahí nos deja la enseñanza. Dale gracias a Dios por lo que tienes, aunque no sea todo lo que necesitas. Aunque no sea todo lo que deseas, toma lo que tienes, dale gracias a Dios y ponlo en las manos del Señor, porque Él va a agregar lo que hace falta. El apóstol Pablo, mucho más adelante en el tiempo, escribiéndole a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, en Asia, en el capítulo 3 y verso 20 de su carta les dice, y ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Jesús nos enseña una actitud ante la vida. Les enseña a los discípulos, acá la multitud ya no sabía lo que estaba pasando, les enseña a los discípulos y nos está enseñando hoy a nosotros. Una actitud ante la vida con este gigantesco milagro. Quiere ver tu parte primero. Quiere ver tu parte primero. Quiere que pongas a su servicio lo que tienes.
sabiendo que no es todo lo que se necesita, sabiendo, como decía Andrés y Felipe, que no alcanza para nada. No importa, quiere ver tu parte y quieres que vivas agradecido por tu parte. Él agradeció no por las 1.200 o 1.500 canastas de alimento, agradeció por los 5 panes y los 2 peces. Agradeció por lo poco que había. Él dio gracias por lo poco que había y comenzó a distribuirlo. Y agregó todo lo que hacía falta. De esos 5 panes y 2 peces a los containers de comida que hubieran sido necesarios. No quiere en realidad que puedas vencer el problema. No quiere que puedas vencer al gigante. Quiere que desees vencerlo y que lo que tienes para vencer ese problema lo pongas ante sus pies. Eso es lo que nos está diciendo hoy. Lo pongas ante sus pies. Lo que tengas, aunque sepas que no es suficiente. El milagro, realmente el milagro más grande de la historia, no es, de la historia de Jesús haciendo milagros, no es haber alimentado a estos 5.000 hombres. No fue abrir el mar para que pase el pueblo de Israel. No fue demoler el muro de Jericó ni darle de comer a la viuda. El milagro más grande de la historia es glorificarse cuando logra con lo que tienes hacer lo que necesitas. Es cuando Él en ti hacen lo que es necesario hacer. Vencen al gigante, vencen al problema juntos. Ese es el milagro más grande de la historia. Dios actuando en ti, glorificándose en tu necesidad, cuando con agradecimiento le das lo poco que tienes o lo nada que tienes y le honras. Y como también dice el apóstol Pablo en otro pasaje, mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Le dijo Dios al apóstol Pablo y él se lo contó a la iglesia que estaba en Corinto. Ustedes pueden encontrar ese versículo en 2 de Corintios 12, 9, cuando Jesús le dice a Pablo, que tenía un problema serio, tranquilo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y con esto quiero terminar, hay un viejo corito, los que ya somos viejos, nos acordamos de las cosas viejas. Ustedes saben, ¿no? Que uno tiene más memoria de lo que está atrás, digamos que se empieza a achicar la memoria. Uno recuerda mucho las cosas atrás. Y me acordaba de un corito allá anda sabe cuántos años atrás, que no se lo voy a cantar, por supuesto, porque sería una falta de respeto a Yade, lo que se los voy a leer la letra. Y decía, Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. La verdad que es una enseñanza tremenda que nos deja Dios, no a la multitud, sino a nosotros, a sus íntimos, con este milagro. Con este milagro. Dale al Señor lo que tengas, aunque seas consciente que con eso no se hace nada. Dale al Señor en agradecimiento lo poco o la nada que tengas, y Él se va a glorificar en eso que le diste, porque primero quiere tomar lo que le diste, pero se va a glorificar en eso que le diste para darte todo lo que necesitas, aunque sea alimentar a 25.000 personas. Nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor porque en ese momento el Señor Jesús estaba atravesando un momento difícil y Él podría haber dicho, ya está, ya le di a la multitud lo que la multitud necesitaba. Ya le di enseñanzas y los sané. Pero otra vez se sobrepuso a todo
lo que le pasaba y dijo, quiero aprovechar esta oportunidad para enseñarle a la gente que se congrega en Craisinás algo que tienen que tener en mente siempre. No es lo que tienen, es lo que ponen en las manos del Señor lo que hace la diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Señor Jesús, que en todo lo que hizo, en todo lo que caminó en esos 3 años, nos dejó una línea recta hacia tu presencia. Gracias porque tu poder, oh Dios, se perfecciona y se hace grande cuando nosotros somos chiquitos. Enséñanos, Señor, a contar cada día y cada cosa que nos das con agradecimiento y ponerla a tu servicio para que te glorifiques, para que te hagas grande, para que nuestros gigantes sean vencidos y para que tu nombre sea glorificado. Ponemos en este momento nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras necesidades. Ponemos todo lo que nos falta delante de ti, pero nos comprometemos a darte todo lo que tenemos, nuestra vida entera, para que con eso tú hagas el gran milagro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.